Saludos, damos inicio a la reunión número 5 de sistemas eléctricos. En esta oportunidad seguimos con el segundo corte, pero ahora vamos con el tema de los teoremas de redes. En la parte de las redes eléctricas existen tres teoremas fundamentales que nos facilitan, digamos, el desarrollo de ejercicios complejos. Ellos son el principio de superposición, el teorema de Thevenin y lo que se denomina el teorema de Norton. Vamos a detallar cada uno de ellos y esto les permite a ustedes pues, resolver los ejercicios que están ubicados en el aula virtual. Además, debido a que la materia, digamos, para ustedes es un poco distinta a todas las que están viendo, mi recomendación es vean con detenimiento todo el material que les ubiqué para que vean que se encaminarán a resolver los ejercicios, ya que está diseñado, digamos, de una forma amigable para que no se vayan a complicar con lo referente a la parte de cómo abordar cada ejercicio. Iniciamos con el principio de superposición o el teorema de superposición. Para ello, lo que se quiere es ubicar cuántas fuentes independientes tiene uno en el circuito y trabajar con una sola a la vez. Entonces, las fuentes independientes son las que ya tienen su valor establecido, así como las que ustedes tienen ubicadas en su ejercicio. ¿Qué va a pasar con la parte del principio o teorema de superposición? Estas fuentes de voltaje se van a hacer cero cuando esté trabajando con o que tenga que apagar cada una de ellas. Las de voltaje se cambian por cero, que es decir, una línea continua, hacer la simulación de un corto. Y las de corriente, cuando se tengan que apagar, se cambian por un circuito abierto, es decir, se borran de donde ellas estén conectadas. El principio de superposición lo que me dice es, si yo en un circuito tengo varias fuentes, pues voy a trabajar con una sola a la vez y las demás la apago. Si tenemos tres fuentes, trabajo primero con una, hago los cálculos de la variable que me estén pidiendo y las otras las hago cero. ¿Qué implica hacer las otras cero? Que si es de voltaje la cambian por un corto, una línea continua. Si es de corriente se cambia por un circuito abierto, lo que está allí representado en ese esquema. Por ejemplo, acá nos muestran, ¿verdad? Un ejemplo acá práctico donde tienen una fuente corriente, tiene una fuente de voltaje. Al aplicarle superposición, si ponemos a trabajar primero la fuente de voltaje, implica que donde estaba la corriente se abre, nos queda simplemente esta malla. Más, cuando trabaje ahora la de corriente, esta de voltaje se cambia por un corto y nos quedan estas dos mallitas aquí con menos elementos. Lo que se esté buscando, si era una corriente o un voltaje, pues va a ser la superposición de los dos valores, es decir, el resultado que me dé con el primer circuito más el resultado que me dé con el segundo. Eso es lo que implica aplicar superposición. De un circuito complejo, convertirlo en circuitos mucho más simples, más sencillos, que nos faciliten a nosotros los cálculos y todo lo que se esté pidiendo en el ejercicio. Ahora veamos lo referente a la parte de Thevenin. Thevenin es otro de los teoremas implementados para trabajar con los circuitos. Es decir, que aquel circuito que sea complejo, pues nosotros lo vamos a tratar de llevar a algo mucho más simple. Aquí tenemos la información teórica que les invito a leer. ¿Qué nos habla de ese teorema de Thevenin? Ustedes tienen una red lineal acá de dos terminales conectada a una carga. Entonces resulta que esa parte del circuito que llamaríamos como complejo, aplicándole el teorema de Thevenin, lo vamos a reemplazar por
una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Esa fuente se va a llamar B de Thevenin y la resistencia R de Thevenin. Entonces todo este circuito lineal, que puede ser acá una conexión de 5 mallas, 2 mallas, lo que tenga, aplicándole Thevenin va a quedar reducido simplemente a fuente de voltaje en serie con una resistencia en serie. Y la carga que tenían aquí entre A y B sigue permaneciendo igual, la corriente que iba entrando por ahí sigue igual. Entonces, eso es la teoría. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo nosotros determinamos ese valor de voltaje y ese valor de resistencia? Pues para ello nosotros tenemos que calcular lo que es el voltaje de Thevenin a circuito abierto, y la resistencia de Thevenin es lo mismo que decir una resistencia equivalente vista entre los terminales A y B. Veámoslo con un caso práctico. Nos piden en ese ejercicio determinar lo que sería el equivalente de Thevenin entre A y B. Nos dicen que a la izquierda, porque es donde tienen ustedes más elementos, a la izquierda de los terminales A y B está la fuente de 32 voltios, las resistencias y la fuente de 2 amperios. Es decir, que toda esa red compleja de este lado debemos reducirla a una fuente de voltaje B de Thevenin y a una sola resistencia. Ahí está todo el paso a paso, el procedimiento que ustedes van a seguir. Para el caso del cálculo de la resistencia equivalente, tienen que hacer la red pasiva, es decir, eliminar todas las fuentes que tenían independientes. Observen, donde estaba la fuente de voltaje se cambió por un corto, que es esta línea continua que aquí se está marcando azul. Donde estaba la fuente de corriente se borró y quedó el circuito abierto. Entonces aquí ya les quedan solamente resistencia. Observan cómo están conectadas para ver quién es la R de Thevenin. Quedaría la resistencia de 4 en paralelo con 12, lo resuelven, lo que les dé va a quedar en serie con un ohm y esa va a ser su resistencia de Thevenin. Acá están los cálculos para que los verifiquen, los revisen. Luego vendría el procedimiento para hallar lo que es el B de Thevenin. Para hallar ese B de Thevenin, aquí lo sacan por la parte de las corrientes de mallas, que es haciendo el recorrido de esas mallas. Acuérdense que esta materia es acumulativa, o sea que lo que ya ustedes aplicaron en el corte anterior sigue siendo válido para acá. Entonces aquí se aplicó fue el método de las corrientes de malla. Se hizo este recorrido para surgir aquí las ecuaciones y despejar a ver lo que tendríamos. Entonces allí tendrían ustedes dos mallas. ¿Qué era lo que estaban buscando? Estaban buscando el voltaje a circuito abierto, que era el voltaje de Thevenin. Si ustedes en esos casos allí pueden aplicar lo que deseen. Si lo quieren hacer como está allí planteado por corriente malla, lo hacen por corriente malla. Si ustedes ahí quieren aplicar superposición, es también factible. Si quieren aplicar ley de nodos, lo hacen. Si están aplicando Kirchhoff, lo hacen. Por ejemplo, este ejercicio se podía sacar por superposición. Le salía más sencillo. El hecho de superposición es apagan la de 2 amperios, es decir, se borra, les queda solo esta malla, buscan este voltaje de Thevenin, luego que ya lo hayan calculado, apagan la de voltaje, que sería cambiar esto por un corto, dejan aquí la de 2 amperios y su mismo objetivo, calcular este voltaje. Ahí pueden ustedes hacer reducción de resistencias, todo lo que quieran, si lo consideran, si el ejercicio de la actividad ustedes consideran mejor trabajarlo así con método de malla, acá está toda la explicación
De igual forma, yo les coloqué en el aula virtual lo que son enlaces, ¿verdad?, de videos donde ustedes pueden ver las otras formas como resuelven los ejercicios. Y el tercer teorema que ustedes tienen allí, que es la parte de Norton. En el caso de Norton, ahí está un video del aula virtual. Norton es como la dualidad de Thevenin. En Thevenin se convertía esa red compleja a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Para el caso de Norton, se va a convertir esa red compleja, pero ahora es a una fuente de corriente y de Norton en paralelo con una resistencia que se llama R de Norton. La R de Norton es la misma R de Thevenin, es decir, que se calcula de la misma manera, es una resistencia equivalente, ¿ok? Entonces por allí no tienen inconveniente, vean toda la información que está para que se sigan el procedimiento. Cualquier inquietud pueden escribirme por la mensajería del aula virtual y me indican por favor de qué materia son.